Hola corazones, buenos días. Recordemos que en la clase anterior de matemáticas trabajábamos sobre lo que es el perímetro y el área del rectángulo. Y decíamos que nosotros para calcular tanto el perímetro como el área del rectángulo, pues utilizamos las siguientes fórmulas. Cuando calculamos el perímetro, vamos a sumar los lados A más los lados B. Al momento de que yo realizo la suma de mis lados, pues ya me da el resultado. Y para sacar el área, pues multiplico lo que es la base por la altura, es decir, A por B en este caso. Cuando en nuestro rectángulo se traza o se divide en triángulos, también existe una fórmula diferente. Entonces, lo que íbamos a hacer era aplicar en el área la fórmula del rectángulo, pero lo íbamos a dividir entre 2, es decir, base por altura sobre 2. Y para sacar el resultado del perímetro del triángulo, pues se suman cada uno de sus lados, es decir, lado más lado más lado. Trabajábamos esta actividad en la clase anterior, donde ustedes investigaron las fórmulas del área y del perímetro para el triángulo, el cuadrado, el rectángulo y el trapecio. Recordemos que cada figura geométrica tiene su propia fórmula para calcular tanto el área como el perímetro. Bueno, ahora en base a esta información que tú ya investigaste, ya tienes en tu cuaderno, vas a calcular ahora el área y el perímetro de estas figuritas. Obviamente te vas a basar en las fórmulas anteriores. Este material lo tienes en tu recortable. Búscalo por favor y a trabajar. ¿Qué es lo que se hace cuando nosotros vamos a calcular un área o un perímetro de una figura? Bueno, en base a nuestras fórmulas, lo que vamos a hacer es sustituir las letras por las cantidades o los valores que tienen. Te ponía el ejemplo del triángulo. Mi fórmula del área es base por altura sobre 2. ¿Qué es lo que voy a hacer? Pues mi base mide 6, mi altura mide 5. Entonces multiplico 6 por 5, me da 30. Ahora ese lo divido entre 2, me va a dar 15 centímetros cuadrados. En el caso del perímetro, cada uno de mis lados mide 6 centímetros. Entonces voy a sumar 6 más 6, 12, más 6 serían 18 y mi perímetro serían de 18 centímetros cuadrados. Y así en cada una de mis figuras geométricas. En el caso del trapecio, revisemos la fórmula. La fórmula es base mayor más base menor por altura. Esta la voy a dividir entre 2. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Mi base mayor, 8, más mi base menor, 4. 8 más 4 son 12. Ahora ambos los voy a multiplicar, o mi resultado lo voy a multiplicar por la altura. Entonces, 12 por 7, ¿quién me dice cuánto es? Son 84. Entre 2 me va a dar 42 centímetros cuadrados. Entonces yo ya conozco que mi superficie son 42 centímetros cuadrados. ¿Cómo voy a calcular el perímetro? Bueno, voy a sumar cada uno de sus lados. 8 más 7.3 más 4 más 7.3. Y el perímetro me va a dar un total de 26.6 centímetros cuadrados. Ahora en tu cuaderno vas a dibujar los siguientes rectángulos y vas a utilizar la fórmula tanto del área como del perímetro para calcular obviamente su área y su perímetro de cada uno de estos rectángulos. Aquí el de 6 por 4 es el rectángulo número 1, el de 3 por 3 es el rectángulo número 2 y el de 8 por 2 es el rectángulo número 3.
Bueno, vamos a revisar. En el rectángulo número 1, recordemos que para sacar nuestro perímetro es 2A más 2B, es decir, sumar nuestros lados y nos da como resultado 20 metros cuadrados. Y nuestra área, que es base por altura, es decir, 6 por 4, nos da 24 metros cuadrados. En el rectángulo, bueno, en sí es un cuadrado número 2, es 3 por 3. Bueno, nuestro perímetro es de 12 metros cuadrados y nuestra área es de 9 metros cuadrados. En el caso del rectángulo número 3 es 20 metros cuadrados y de perímetro y 16 metros cuadrados de área. Vas a ir a tu guía y vas a resolver la página 298 y 299, por favor. En un momentito revisamos. Ok, chicos, revisemos. Número 1, dice, lee el texto, observa la imagen y relaciona las columnas según la dimensión. Un terreno ejidal está dividido en hectáreas. Los ejidatarios se organizan en equipos de trabajo para labrar la tierra. El equipo de Efrén trabaja la zona naranja de enero, la zona azul en febrero, en marzo y abril la zona morada, en mayo y junio la zona verde y el resto del año la zona amarilla. Bueno, ahora, ya que conocemos las zonas, vamos a utilizar la fórmula para saber la dimensión o cuántas hectáreas son las que ocupan. Bueno, las 18 hectáreas sembradas con frijol corresponden a la zona morada. Las 15 hectáreas sembradas con haba corresponden a la zona azul. Las 2 hectáreas sembradas con zanahoria corresponden a la zona anaranjada. Las 21 áreas con mangales, es decir, árboles de mango, pues corresponden a la zona verde. Y las 24 hectáreas de plátano y café corresponden a la zona amarilla. Para poder conocer referente a las hectáreas, tuviste que haber aplicado la fórmula de base por altura. Número 2. Completa el reporte de equipo de Efrén de acuerdo con la información de la actividad 1. ¿Qué se siembra en la zona con menos hectáreas? Pues son zanahorias. ¿Qué se cosecha en la zona con más hectáreas? Plátano y café. ¿Cuántos metros tiene a lo largo la siembra de frijol y cuántos a lo ancho? Bueno, tiene 300 metros a lo ancho y 600 a lo largo. La amarilla, ¿cuál es la zona que trabaja? ¿Cuál de las zonas que trabajan tienen más metros a lo largo? Es la zona amarilla con 800 metros de plátano y café. ¿Cuánto miden las zonas que trabajan? 12, 15, 18, 21 y 24 hectáreas. ¿Qué operación se debe realizar para obtener el área de cada una de estas zonas? Una multiplicación del ancho por el largo de la zona, es decir, aplicar nuestra fórmula de área. Número 3. Escribe los datos que faltan en la tabla y responde. Zona que se trabaja, pues es la zona de la zanahoria. La cantidad de metros a lo largo son 400, metros a lo ancho 300, el total de hectárea 4 por 3 serían 12 hectáreas. Recordemos que cuando pasamos de metro a hectárea se hace una conversión, es decir, convertimos los metros a hectáreas. Siguiente, en el ABA, cantidad de metros a lo largo 500, cantidad de metros a lo ancho 300, en total nos da 15 hectáreas. En frijol 600 de largo, 300 de ancho y 18 hectáreas en total. En mango
700 de largo, 300 de ancho, dándonos un total de 21 hectáreas. En plátano y café, 800 de largo, 300 de ancho y 24 es el total de hectáreas. ¿Cuántas hectáreas medirá una zona con 300 metros de ancho y 1000 metros de largo? Bueno, vamos a multiplicar 300 por 1000. Nos va a dar 30,000. Y nos va a dar un total de 30 hectáreas. Siguiente, ¿cuántas hectáreas medirá una zona con 1500 metros de ancho y 1000 metros de largo? Bueno, en hectáreas medirá 150 hectáreas. Número 4. Responde, calcula y escribe el área dentro de cada rectángulo. ¿Cuál es la fórmula para saber el área de un rectángulo? Bueno, pues ya sabemos que es base por altura o ancho por alto. Ahora vas a calcular el área de los siguientes rectángulos. Al momento de que yo multiplico 5 unidades por 7 unidades, me va a dar un total de 35 unidades cuadradas. 7 por 9, 63 unidades cuadradas. Y 9 por 12 serían 108 unidades cuadradas. Y con esto, corazones, terminamos nuestro tema 5 de matemáticas, que tiene que ver con perímetro y área del rectángulo.